Ok. Este es un ejemplo que tengo bastante mala la foto, eso sí, pero esta es una calle ya más importante en Estados Unidos y este es un típico diseño de Estados Unidos en que dejan una pista central y van haciendo pistas de viraje sucesivas. Y eso permite entrar ya sea a los centros comerciales, a las calles locales, etcétera. Pero utilizan intensivamente este tipo de diseño en calles ya importantes, con una pista de viraje exclusiva. Y en muchos lugares lo hacen con sola demarcación, digamos. Incluso lo marcan para los dos sentidos, o sea, uno puede entrar a esta pista central para virar a la izquierda o desde cualquier lado, desde esta dirección de tránsito o desde la otra. Solo con demarcación. Este es un caso inusual porque tiene solera, etc. Y provee, por supuesto, un mayor grado de protección a los peatones, que es lo que nos interesa en las áreas urbanas. Este es un caso de choque de motocicleta. Ok. ¿Se Que escucha permite... mejor, profe? Disculpe. ¿Ah? ¿Se escucha mejor? Sí, ahí sí. Este es un Ok. caso de choque de motocicleta en que ilustra en qué tan rápido pueden cambiar las condiciones en la carretera, digamos, porque parece un caso normal. Uf, uf. Claro, el vehículo va señalizando para meterse a esta pista, el motociclista ya se dio cuenta, va frenando y estaba señalizando porque había una cola en realidad de vehículos. Y chocó contra la cola, digamos, o sea, se dio cuenta que iba una moto por ese lado. Entonces se viró porque chocó en forma con la punta izquierda del auto solamente. Sí. Y ahí sale el motociclista del lado de acá, el vidrio se quiebra en pedacitos. Y son tres los motociclistas en realidad, ahí se ve que hay dos por la izquierda. Sí. O sea, es un grupo. Sí, porque viene con la misma playera. Claro, y el otro se logró levantar incluso. No, ahí va, ahí se nota la playera, como ustedes le llaman. Profesor, ahí realmente, a mí lo que se me viene a la mente es que ese es un tipo de choque donde de pronto el conductor del carro negro, que es el que tiene la culpa realmente, porque cuando quiere poner el cruce, ya tiene el otro carro adelante encima. Y además Claro, lo de hace muy eso, cerca. sí, muy probablemente esos choques por lo general se dan porque el conductor se distrae ya sea con el celular o con algo. Y cuando quiere reaccionar ya tiene por lo general los autos encima. Claro. Lo que ocurre, yo creo, es que vio la congestión y pensó que por meterse en la pista de al lado iba a lograr evadirla, así que no bajó la velocidad ni nada, digamos. Y cuando las condiciones cambiaron, o sea, cuando apareció la motocicleta, ahí eh, tuvo que, tuvo que salirse nomás. Hubieran alcanzado a pasar los dos, ¿ah? Sí, Si sale bien el pero auto negro,
pasan los dos. Sí, el motociclista alcanzó a medio esquivar, pero no, el auto se lo lleva. Claro. Otro aspecto que me interesa es que la barrera no es discontinua en la zona en que hay poste, ¿no? Ok, O sea, la barrera protege del poste en todo momento. Y sí. aquí se ve que tampoco los postes de alumbrado son, generan una discontinuidad de la barrera. Eso vamos a ver en esta clase. Ok. Muy bien. Bueno, en la clase pasada empezamos a ver eh, en el caso de Arizona, el memorándum de oficina, con lo cual envían la norma de diseño de zonas laterales del AASHTO. Y dicen que es solamente una guía y no como un estándar o una política. Eso era para que en caso de ser demandados, puedan decir que es una guía solamente. Hmm. Y el problema es que cuando se introduce una especificación nueva, lo que ocurre es que todas las carreteras quedan fuera de especificación automáticamente. Por lo tanto, en el fondo todas las carreteras pasan a no cumplir, y eso en Estados Unidos es un problema legal. Por lo tanto, usan mucho este recurso de decir que esto es solo una guía y por lo tanto no es una base de política. Pero todas esas organizaciones por lo general ya le tienen la caída a la norma, me imagino, sobre todo las privadas, ¿no? Claro. ¿Te refieres a los caminos privados? Digo, ya le tienen la caída legal, por así Claro, decirlo. Ya saben por dónde meterse en cuanto a normatividad con tal de no salir perjudicado. claro, Pues las leyes por lo general las hacen para aplicarla y para saber por dónde meterse y esquivarla. claro. Bueno, el libro tiene una breve introducción a seguridad vial del borde de carreteras. Tiene una introducción a análisis beneficio-costo, que no lo vamos a ver. Y después entran los capítulos de topografía y drenaje. El, el enemigo número uno del pavimento es el agua. Si el agua logra entrar debajo del pavimento, seguramente va a mover el terreno Sí, y el pavimento va a terminar rompiéndose. Por lo sí. tanto, el tema del drenaje es un tema principal en el diseño de caminos. Acá nos hemos Después, encontrado con caminos, disculpe, si no, con caminos. dale, pero de nuevo estás de bajo volumen. Sí, Ahí sí, ya. digo, aquí nos hemos encontrado por lo general con caminos que se rompen porque encuentran fuentes hídricas Claro, debajo de exactamente. ellos. Y eso mueve el suelo y el camino se rompe, Sí, sí, por más que lo arreglen, termina nuevamente, destruido. sí, destruido. Bueno, como vimos en el video anterior, nos interesa muchísimo los soportes de las señales y de las luminarias, que en el caso de la carretera anterior estaban muy bien tratados al ser incluidos en la barrera central. Después entramos a las barreras, y, que es un capítulo largo, las guías de selección de barreras, cuáles usar, dónde instalarlas, las barreras centrales, eh, cómo se hace la transición de una barrera a la baranda del puente, el tratamiento final de las barreras. Este tema lo hemos visto en el caso anterior cuando la camioneta quedó atravesada en la barrera, digamos. Sí, claro que sí. Por lo tanto, es un tema que se conoce y que se trata expresamente. Y las barreras en las zonas de trabajos en el camino. En Estados Unidos hay
una fuerte campaña en las carreteras de disminuir los accidentes en los cuales mueren las personas que están trabajando en el camino. Y por lo tanto tienen normas como, por ejemplo, si el exceso de velocidad es en una zona de trabajo, la multa es el doble, por ejemplo. Y en las zonas de descanso de la carretera, donde están los restaurantes, baños, duchas, etc., siempre hay un aviso que dice, en esta carretera han muerto tantos trabajadores, etc., y sea cuidadoso, digamos. Bueno, está el área urbana, etc. Me voy a saltar la lista de figuras, las tablas, las definiciones, esas se pueden ver después. Los factores de conversión. La ingeniería en Estados Unidos tiene una fuerte tendencia a ir al sistema métrico. Por eso hay factores de conversión. De hecho, este libro está hecho en metros, digamos, en el sistema métrico. Okay. La historia de la seguridad de los bordes de carretera menciona que este manual es del año 60. Hay un manual más nuevo, pero es básicamente lo mismo. Dice, la mayor parte de los diseños fueron establecidos en los años 40 y 50. Eso ilustra la buena calidad de los caminos norteamericanos, porque ya tenían buenas normas de diseño formalizadas en documentos, digamos, en esos años. Los componentes que tratan esos manuales son alineamientos horizontales, verticales, diseño hidráulico, de nuevo el tema del agua, etc. El diseño de de las zonas laterales de la carretera empezó a hablarse al final de los años 60 y en los años 70 recién empezó a ser incorporado. Yo creo que cuando se dice al final de los años 60, hay que acordarse que el libro de Ralph Nader es de 1965. Yo creo que es parte de las consecuencias del libro. Estos autores, profesor, realmente fueron quienes vinieron impulsando más que toda esta área, ¿no? Claro, así es. Bueno, el diseño de las zonas laterales de la carretera es el diseño del área desde la berma, desde el lado exterior de la berma, y la línea de propiedad. Habitualmente estamos hablando de carreteras, digamos, del propietario del campo o del adyacente, digamos. Entonces nos interesa toda esa área, desde el borde de la berma, por lo tanto no nos interesa ni el pavimento ni la berma, eso es para el diseñador de carretera, digamos, hasta la línea de propiedad. Los Estados Unidos tienen aproximadamente 40.000 muertos cada año, eso no ha cambiado mucho, y el nivel no había cambiado desde los años 60. Como es Estados Unidos, están hablando de la exposición también, que ya vimos que no es el índice que debe usarse, ni los vehículos kilómetros. Entonces aquí le están las estadísticas de fallecidos, que es bueno que esté al comienzo de un libro, digamos, para estimular el interés por el área. El número de vehículos kilómetros. Aquí está el fenómeno que mencionábamos, que el número de vehículos kilómetros va habitualmente aumentando. Tuvo una pequeña disminución solamente en la época de la guerra, digamos. Y
y por lo tanto cualquier índice que relacione los fallecidos con el número de vehículos kilómetros va siempre a mostrar de que vamos mucho mejor, a pesar de que no se haga nada. Y aquí está ese índice, digamos, la relación entre los muertos y entre los fallecidos y la cantidad de vehículos kilómetros. Sugiere que van mejorando drásticamente, a pesar de que no, en muchos años no se hizo nada, digamos. Bueno, ya se habla del concepto, el concepto de diseño lateral perdonador. O sea, que alguien comete un error y no por eso va a fallecer. O sea, estamos hablando de que el año 60 ya empezaron a aparecer los elementos de lo que finalmente sería la visión cero de la política sueca de seguridad. En no buscar el culpable y más bien buscar la forma como podemos evitar Okay. ese accidente, digamos. Por lo tanto, aquí dice, independiente de la razón, por qué el vehículo sale del camino, pero un borde libre de objetos fijos, estable y aplanado, o sea, con pendientes pequeñas, va a reducir la severidad de los accidentes. Y el concepto es que los vehículos que salen de la carretera sean apoyados por un diseño en que las consecuencias de salirse de la carretera son reducidas. Ahora, a través de décadas de experiencia, la aplicación del concepto de que el borde sea perdonador ha sido refinado y ahora ya es una parte integral del diseño. Y aquí viene un punto central en esta zona, que es las acciones que se deben hacer en este diseño para asegurar que el diseño sea seguro. Y estas acciones están ordenadas, o sea, uno debería mirarlas en el orden en que están. Por supuesto, la más básica es remover el obstáculo. Por ejemplo, un árbol puede ser cortado, digamos. Se puede rediseñar el obstáculo para que se pueda ser cruzado en forma segura. Esto se refiere a un canal de agua, digamos, que puede diseñarse tal que uno pueda pasar sobre el canal sin tener un accidente mayor. Relocalizar el obstáculo. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, un canal de agua, sacarlo a la superficie más lejos de la calzada, lo más lejos que sea posible. Reducir la severidad del impacto por un aparato, usando algo que se vaya a romper. Por ejemplo, debilitando un poste de señales tal que si es impactado se rompa el poste y no el vehículo, digamos. El penúltimo es poner barreras. Poner una barrera tal de que no se pueda llegar al obstáculo. Eso es lo que se hacía en la película del choque de motocicletas que vimos, en lo cual los obstáculos, o sea, los postes centrales o las bases de señales, estaban construidas en forma segura por la vía de incluirlas en la barrera. Y la última alternativa es delinear el obstáculo, si no, las otras alternativas no son apropiadas. Delinear el obstáculo significa demarcar la zona, Okay. que por supuesto es la alternativa menos eficiente. En el fondo, esta es una lista ordenada de las eficiencias de las soluciones, digamos. Ok, está la aplicación que es para Estados Unidos.
en este caso, están las estadísticas. Ahí están, ahí las puse ya directo. Y estas son las estadísticas. Estos son los beneficios de tener base de datos de accidentes, que se pueden analizar las bases de datos y decir qué pasó. Bueno, los árboles son la causa más importante, o los participantes más importantes. Hay 3.000 fallecidos impactando árboles. Los postes de energía eléctrica, etcétera, hay 1.000 fallecidos en Estados Unidos. Los canales, 1.300. La barrera, 1.100. O sea, la barrera no baja. La barrera también tiene su número de fallecidos. Por eso, cuando uno introduce algo de ingeniería, algún dispositivo sabe que va a salvar muchas vidas, pero otras se van a perder que de otra forma se hubieran salvado. Las pendientes también, paredes cercanas, ya es un área más urbana, puede haber un edificio cerca, Hay uno que objetos va fijos. menorando con los años, ¿no, profesor? ¿Sí? Hay uno que va menorando con los años, por ejemplo, el de los árboles. A medida que pasan los años son menos los accidentes. Claro, seguramente, porque ya es parte de una política el remover los árboles. Los postes de señales o de luces, los pasos elevados, otros apoyos de los postes, etc. Los cercos, barreras de concreto que son muy seguras, pero también tienen su tasa de fallecidos. Y los atenuadores de impacto que los vamos a ver extensivamente, porque son las terminaciones de las barreras. Ahora, el total son del orden de 12.000, y en una estadística de 40.000 significa que tenemos una cantidad muy importante de accidentes en la zona, o de fallecidos en la zona aledaña a la carretera. Y eso explica por qué se hacen este tipo de libros, porque tenemos una categoría importante de fallecidos en esta zona, que es la zona aledaña a la carretera y no la carretera misma. Habitualmente son accidentes de vehículos simples, por su misma definición, digamos, porque si el vehículo choca en la calzada misma, obviamente va a ser clasificado como un choque en la calzada. Bueno, ahora tengo que volver el documento a su forma normal para poderlo seguir mirando. Sí. Bueno, la seguridad y la evaluación económica la voy a pasar porque este no es una sesión de evaluación económica. Pero está el tema de los beneficio-costos. Lo estoy avanzando lentamente para que el que se interese la pueda leer, digamos, y pueda parar el video acá y leerla, digamos. Así que va a quedar en el video igual el capítulo. Aquí también hacen un análisis de que hay incluso programas de computación para calcular los beneficios. Bueno, primero la topografía. El concepto es que el borde de carretera sea limpio, digamos. Por eso en la lista ordenada lo primero era remover el obstáculo, es decir, retirar el árbol. Entonces, lo primero que podemos hacer es proveer un borde sin obstrucciones. Después están las pendientes,
hay pendientes que son manejables por el conductor. Por supuesto, una pendiente muy elevada va a significar que el vehículo se dé vuelta. Claro. Y aquí dan la instrucción, digamos. Las pendientes son 1 a 4 o más planas, digamos. Son pendientes que son recuperables. ¿Qué significa que sean recuperables en el contexto de este libro? Que la persona que sale por esa pendiente puede manejar razonablemente y puede volver a la calzada. Las pendientes mayores que esto, seguramente la persona va a llegar hasta el final de la pendiente. Y aquí está el punto. Los conductores que entran en una pendiente recuperable pueden parar su vehículo o volver a la carretera en forma segura. Y una pendiente no recuperable es una que puede ser atravesada por los vehículos, pero que hará difícil que el conductor pueda parar o regresar a la calzada fácilmente. Y están en el grado siguiente al que estamos conversando, digamos. Esas pendientes son 1 a 3 a 1 a 4. Dado que los vehículos en este caso de mayor pendiente seguramente van a llegar hasta abajo, digamos, de la pendiente, la zona libre que necesitamos es mayor. Y una pendiente crítica es cuando un vehículo se va a dar vuelta. Esos pendientes son las pendientes más que 1 a 3, digamos. Y por lo tanto, en ese caso vamos a tener seguramente un vehículo que se da vuelta. Y por lo tanto, o la aplanamos o ya vamos a necesitar una barrera para evitar que el vehículo se salga de la calzada en esta dirección. Ahora, obviamente están hablando de automóviles. Este es un libro de la década del 70, me parece, en la cual los vehículos, los Sport Utility, todavía no habían entrado fuertemente en el mercado, porque esos vehículos al tener el centro de gravedad alto son más inseguros, contra el concepto general que la gente cree que son vehículos más seguros. Y por lo tanto, tienen mayor tendencia a volcarse. ¿Cuáles serían esos, profesor? Los ¿Mm? camperos. Cuéntame. ¿Cuáles serían esos autos de los que está hablando, los camperos? Los autos de tracción a las 4 ruedas, grandes, etcétera. Sí, por eso son más inseguros. Claro, son más inseguros porque tienen mayor tendencia a volcarse, digamos. Entonces, aquí viene la figura, como pueden ver está en el sistema métrico. El gráfico no está muy claro. A ver. El gráfico no está muy claro, pero a ver, ahí está a nivel de página. Ahora, ¿cuál es la pendiente? Primero está estas líneas de abajo. Las carreteras se diseñan en función del tráfico diario promedio, anual. Entonces, se toma todo el tráfico de un año, por supuesto, y se divide por 365. La primera línea es sobre 6.000, después de 1.500 a 6.000, de 700 a 1.500, y la final es bajo
750. Al usar este criterio, lo que están diciendo es que las carreteras con menos tráfico son lugares donde vamos a invertir menos, básicamente. Y por eso parten de, el eje horizontal parte con la selección de en qué categoría estamos, sobre 6.000, por ejemplo. Aquí están las pendientes, en que la pendiente sube, y aquí están las pendientes y aquí está la figura en qué área estábamos trabajando. Si la pendiente sube, es un caso más favorable, porque la misma pendiente va a hacer volver el vehículo a la carretera. Está hasta 1 a 3 porque sabemos que ahí se da vuelta el vehículo. Entonces, aquí vamos a la pendiente de este tipo, que se va achicando hasta que llegamos a que esté plano, y después empezamos las pendientes en que desciende el vehículo. Ahora, el otro parámetro es la velocidad de diseño del camino, porque obviamente mientras más rápido vaya, va a ser necesario más distancia para que el vehículo se recupere. Y esas son las pendientes que nos resultan de entrar con el gráfico y la distancia al obstáculo. Esta es la zona, estos 3 gráficos acá abajo son ilustran cuál es la distancia libre que necesitamos. O sea, si estamos aquí, a medida que nos vamos corriendo para abajo, necesitamos menos zona libre. Por ejemplo, en este caso, si lo sigo, necesitaríamos 4,5 metros, pero si estuviéramos en una carretera muy concurrida, pondríamos 8 metros de zona libre. Entonces, el resultado que a nosotros nos interesa es el que está acá abajo, digamos. Y podemos trabajar ese resultado simultáneamente con las pendientes. Podemos ver cómo varía esa distancia si es que variamos la pendiente. Entonces nos permite jugar entre esos dos parámetros porque obviamente una pendiente más suave, que es más deseable, es también más cara, digamos. Significa expropiar más, terreno aledaño, etc. O rellenar más, digamos. ¿Me ibas a decir algo? No, no, señor. Ya. Bueno, después viene lo mismo, pero en forma numérica. Este es un caso que claramente ilustra que un gráfico vale más que una planilla Excel, porque en numérica no se entiende mucho, mientras que el gráfico es sumamente claro. Vamos a tratar, ese es el gráfico. Ahora, un factor que interviene en esto es la curva, o sea, una curva horizontal. Si estamos haciendo una curva, por ejemplo, el camino tiene una curva hacia la izquierda, vamos a necesitar una zona más amplia, porque el vehículo va a salir directamente hacia la zona lateral, digamos. Por lo tanto, hay factores de corrección que pueden llegar hasta 1,5. O sea que la zona libre debería aumentarse en un 50% en la curva a la izquierda. Ese es un factor que se aplica después, depende de la zona, digamos. Aquí está el ajuste de la curva. La foto no es de muy buena calidad, pero ahí se ve el caso de una curva hacia la izquierda, que necesitaría un espacio mayor. Después viene el tema de de las pendientes, que además pueden ser pendientes compuestas. O sea, pueden haber dos pendientes distintas en la zona 2 y en la zona 1. De nuevo, para tratar de usar la menor cantidad de material y por lo tanto disminuir el costo.
aquí estamos en un caso de descargo de aguas lluvias. Aquí están los colectores de aguas lluvia y el canal que cruza por debajo de la carretera para sacar el agua lluvia afuera de la carretera. Por supuesto, estas salidas nos interesan que estén lejos del borde de carretera, porque generan un hoyo en la cual van a caer los vehículos, digamos. Bueno, hay que entender el concepto de la zona libre. Básicamente, hay algo de trabajo de ingeniería. La tabla y el gráfico que vimos sugieren que tenemos un nivel de precisión que en realidad no existe. Los datos que hay son limitados, dice. De nuevo, seguramente esta tabla la sacaron desde la base de datos de accidentes, digamos. Y es claro de que mientras que los vehículos que se salen se van a salir habitualmente en distancias menores desde el borde, y van a ser raro el caso del vehículo que necesite toda la zona libre lateral. Bueno, estamos en las pendientes recuperables y paralelas. Se pueden obtener del gráfico anterior. Ahora, eso no significa que no se pueden analizar las condiciones locales y tal vez hacerlas más amplias si que hay espacio. Y y aquí entramos a un tema que es crucial, como lo he mencionado, que es en los canales. Muchas veces los canales para recolectar agua lluvia en el costado de la carretera se hacen como un canal, es decir, una sección rectangular que va conduciendo el agua lluvia. Pero la sección rectangular para este propósito es muy mala, porque el vehículo que caiga a ello va a caer ahí, digamos, y no va a poder salir por sí mismo, y tal vez puede darse vuelta. Entonces, lo que sugiere este libro es que la conducción de agua lluvia debería hacerse de esta forma más bien. O sea, un canal de pendientes suaves, tal forma que el canal mismo sea atravesable. Obviamente, el vehículo que viene bajando acá va a chocar si es que el canal opuesto es muy elevado. Por lo tanto, aquí hay una relación entre la pendiente de bajada, por así decirlo, y la pendiente de subida. Si la pendiente de bajada es pequeña, o sea, supongamos que vaya por aquí, es posible una pendiente de subida mayor que si la pendiente de bajada va aumentando, aumenta. Entonces hay un juego entre las dos pendientes, digamos. Y aquí está el caso. Aquí están las pendientes de entrada, las de salida, y las secciones del canal preferibles son las que están debajo de la curva. Como se puede ver, es un área. Significa que ese es el límite ya de lo aceptable y que para acá, mientras más adentro de esta zona estemos, mejor es el caso. Entonces, este gráfico nos permite seleccionar las pendientes que podemos dar a cada lado. O sea, si definimos la pendiente de un lado, podemos sacarla del otro para que se pueda atravesar en forma segura. También se puede hacer así la circulación de agua, digamos, que tenga un canal plano, de fondo plano, y las pendientes de entrada y salida. Ahora se puede ser más, se aceptan pendientes mayores, porque en el ancho que está en el centro, el vehículo alcanza a recuperar y a ponerse horizontal, digámoslo así. El caso anterior era que el vehículo no venía horizontal, venía con esta pendiente. Pero ahora alcanza a recuperar estar horizontal y por lo tanto acepta una pendiente de salida mayor, digamos. En ese caso, el gráfico se amplía, digamos, y podemos tener secciones más amplias.
Ahora, las pendientes no recuperables, que estábamos de 1.3 a 1.4, se consideran todavía que son atravesables, o sea, el vehículo no se va a volcar. Yo creo que igual un vehículo grande se va a volcar, digamos, pero un automóvil en este caso. Pero son consideradas atravesables. Por supuesto, no tienen que tener objetos fijos, etcétera. Pero no se van a recuperar, o sea, van a llegar hasta abajo de la pendiente y por lo tanto hay que proveer un área libre horizontal al final igual, digamos. Ahora, las pendientes pueden ser variables. Por ejemplo, este es un caso de una pendiente variable, en que tenemos una pendiente en un lugar. Por supuesto, este es un diseño más económico, porque sabemos que en esta zona va a estar la gran mayoría de los vehículos que se salen. Los vehículos no se salen tan perpendicular a la calzada, digamos, se salen paralelo a la calzada, por lo tanto muchos se van a lograr recuperar en esta área. Y después está la zona que no es recuperable y una zona plana para los vehículos que no lograron recuperarse. Los que no lograron recuperarse atravesaron todo esto para que puedan parar en una zona relativamente plana. Y aquí está cómo se diseña, digamos. Por supuesto, se entra con el tráfico, con los parámetros que son el tráfico diario anual, la velocidad de diseño de la carretera, y aquí está la zona de lateral. Ahora aparece un elemento interesante que es la salida del canal de agua lluvia, que es este, y lo presenta muy apropiadamente como un obstáculo. Este es el diseño habitual en Chile, en que hacen un borde de este tipo para evitar de que las piedras y los materiales que naturalmente caen por acá empiecen a llenar el canal que está más abajo de esto. Pero generan un obstáculo para el vehículo que se va saliendo, digamos, y puede aumentar la gravedad del accidente. Más adelante vamos a ver que deberían evitarse este tipo de cosas y cómo se pueden evitar, digamos. Bueno, aquí hay un caso de un árbol, digamos, y no dice que hay que sacar el árbol, dice si hay un número significativo de accidentes en los que vehículos se salgan de la calzada. No dice cuál es el número significativo, pero debería ser comparado con la tasa de accidentes del camino mismo. Y en ese caso habría que retirar el árbol. Ahora, ¿por qué hacen este comentario? Porque en el fondo las redes viales en los países están más o menos establecidas. Entonces aquí estamos hablando de revisiones de caminos existentes. Seguramente lo están revisando porque lo van a repavimentar, por ejemplo, porque ya es muy antiguo y la superficie está dañada. Por lo tanto, se habla bastante de usar las estadísticas de accidentes, lo cual obviamente en un camino nuevo no existen, digamos. Pero, como digo, el caso habitual es carreteras o caminos que están siendo recuperados, digamos, no son carreteras o caminos nuevos. Entonces aquí está el caso de doble pendiente, que se hace por razones de economía. Si usáramos solamente la primera pendiente, tendríamos que llenar toda esta zona, digamos. O sea, sería un camino más caro. Si el derecho de la vía, del ancho de la vía lo permite, se puede usar eso. Se va a necesitar hacer una pendiente mayor porque seguramente por acá ya está el límite de la propiedad privada. Así que van a estar obligados a hacer algo así, de este tipo. Entonces aquí está el cálculo de las zonas sucesivas, según cada dato extraído de la tabla que ya hemos visto, digamos.
Ahora, los canales y las pendientes. Bueno, este es otro ejemplo. Ahora dice, aquí tenemos menos espacio que el necesario, pero si no hay número de accidentes significativos, entonces déjelo así, digamos. Aquí hay un caso de doble pendiente de nuevo, que se empieza con una pendiente más suave y se va a una pendiente mayor. Incluso en este caso dice que se pueden promediar las pendientes y proceder con ese número a buscarlo en la tabla. Ahora vamos al tema, a un tema importante que es los drenajes. Y empieza diciendo algo que es obviamente cierto, que el drenaje efectivo es uno de los aspectos más importantes del diseño de camino. Ya conversé que eso es porque si permitimos que el agua entre debajo de la calzada, esa calzada se va a destruir. Aquí ya hablábamos del tipo deseable de drenaje, vale decir un canal de fondo bastante suave, en el cual puede ser bajado, incluso subido por el otro lado. Esa sería en el fondo la configuración preferida, por eso es la que está primero. Ahí está un caso de un canal más mayor, digamos. Bueno, en este caso ya no hay canal. Ahora, las soleras, que se usan bastante para control del drenaje, el soporte del pavimento lateral, etc. Ahora, las soleras en general no son recomendables en caminos rurales, porque los vehículos que impactan a la solera habitualmente se dan vuelta. Por lo tanto, no son una facilidad que nos gusta mucho. Pero volvemos al tema que los diseños deben ser atravesables. Y un diseño deseable es que sea casi plano, completamente atravesable, y que incluya suficiente área para, suficiente distancia para recuperar el vehículo. Ahora, yo creo que aquí no es necesariamente cierto que tiene que ser plano, porque podría ser que la zona aledaña a la carretera en realidad suba un poco. Y eso ayuda a que la distancia sea menor, como vimos en el gráfico inicial. Ahora, los canales pueden ser atravesables, digamos, o deberían ser atravesables. Por ejemplo, este es un canal que está debajo de la carretera, esta es la sección del canal, la sección longitudinal del canal, y aquí sale el canal en la zona que hemos calculado para que los vehículos puedan recuperarse. Por lo tanto, forman un obstáculo este hoyo que queda aquí, digamos. Hay que observar que en este caso ya eliminaron el borde de cemento que vimos un poco más atrás, digamos. Si no, la salida sigue la pendiente. ¿Y qué hacen en este caso? Se pone una tapa, por así decirlo, de barras de acero, de tal forma que el vehículo pueda pasar por sobre la tapa del canal, digamos, sobre la boca del canal. Obviamente los vehículos circulan en este sentido. Y no necesita ser muy junto. Uno cuando piensa una superficie de barras de acero para que pueda ser atravesada por un vehículo, uno tiende a pensar en que las barras deben estar bastante cerca. Pero aquí están hablando de 750 milímetros, o sea, de 75 centímetros
entre barras, que es una distancia en la cual a primera vista uno pensaría que se atrapa la rueda del vehículo. Pero la experiencia de ellos y seguramente las pruebas de terreno les permiten decir que eso todavía es atravesable, a pesar de que intuitivamente uno dice que la distancia es muy grande, digamos. Ahí está las barras y aquí está el canal. De nuevo, no tiene este borde de cemento acá y se pone esta tapa, digamos, para que nadie caiga en el canal. Bueno, los canales y los tubos debajo de la carretera para conducir el agua son objetos absolutamente esenciales de la carretera, por lo tanto los tratamos de esa forma. No los podemos suprimir, tal vez los podemos relocalizar un poco en el sentido de la carretera, digamos, pero al final vamos a tener que hacer algo con el canal, que es poner esa tapa de barrotes de acero. Ahora, en los otros elementos ya tenemos más libertad de acción y podemos usar la categoría 1 de la lista ordenada, que es eliminar la estructura. Bueno, la eliminamos, la otra es relocalizamos. Aquí hay otro diseño de canal en que bajaron a 60 centímetros la distancia entre barrotes, de tal forma que sea atravesable. Después están las entradas de agua, vale decir los sumideros de agua, que este es el caso, digamos. En este caso, el canal, o sea, la canalización de agua, por debajo del camino estaba en una zona, y como dice el criterio número 1, relocalícelo, digamos, y lo mueven más lejos de la intersección para permitir que en esta zona sigan existiendo las pendientes apropiadas. Eso es con respecto a los canales y las barras necesarias para poner en la salida de los pasos de agua por debajo de la carretera, de tal forma que todavía sean atravesables. Vale decir, tenemos elementos para evitar los accidentes con estas salidas de agua, que es relocalizarla o poner una reja tal que sean atravesables. El capítulo 4 lo vamos a seguir en las sesiones siguientes y se refiere a las señales y luminarias, las señales de tránsito y las luminarias, que desde esta perspectiva son un problema porque quedan necesariamente en la zona atravesable. No podemos alejar la luminaria 7 metros de la carretera, y menos las señales de tránsito. Por lo tanto, hay un tratamiento especial que se hace en estos casos, que sería la categoría 3 que vimos en la tabla, que es hacerlas que se rompan de tal forma que disminuyan el accidente. Eso va a ser la materia de la próxima sesión en que vamos a ver ese tema.